Pariari que pariari tú. O en otras palabras, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo dormiste? Esto es en un lenguaje huichol. Así es. Mi nombre es Rogelio López, alias o mejor conocido como el gran Tochtli, que es un símbolo de la cultura náhuatl que le hacen culto, y en este caso pues estamos en un día muy bonito, en un día que es lunes, un día de terminar la jornada. A lo mejor en el pasado era un lunes de jugar a la pelota ahí con los mayas, o un lunes de sacrificios humanos ahí con los aztecas. En nuestro caso es un lunes de podcast, un lunes de grabación entre unos amigos, entre unos grandes personas. Y justamente en este capítulo de Tierra Adentro vamos a hablar de conexión con la tierra. Y el día de hoy vienen unas personalidades que pertenecen al viento, justamente un ave increíblemente grande que desciende del cielo en este atardecer y que por nombre lleva el nombre de Ismael Tucame, que se encuentra aquí el día de hoy, y una ave todavía muy pequeña que se llama Atzin. Esta ave es un colibrí de múltiples colores que vuela a una velocidad rapidísima. Aquí pues están estas dos grandes personas que nos acompañan el día de hoy, pues para hacer de este podcast su podcast, y hablando de temas como la ancestralidad, hablando de temas también como la captura de momentos y sentimientos. Entonces, para ya quitar máscara del personaje y de todo esto, pues estoy aquí muy agradecido, Tucame. Gracias. Ale, de que estén el día de hoy aquí. Cuéntenme cómo les fue hoy, qué tal su día de lunes. Maravilloso. Como siempre, te echamos a andar el caballo y pues nos lleva a todas las praderas de esta linda ciudad. Sí, también muy bien, echándole ganas como siempre, como tiene que ser. Muy bien, eso es muy bueno que escuchar eso. Y bueno, pues el día de hoy traemos un tema que es un tanto complicado de deshilachar, de empezar a entender. Y vámonos a remontar en la actualidad, como tú que estás viendo este episodio o estás escuchando este episodio por un teléfono en el cual tienes acceso a muchas cosas y te conectas demasiado a redes sociales, y podemos pasar horas, porque me incluyo, en redes sociales, en YouTube, en Instagram, y ahí se nos puede ir el día completo o incluso la vida en sí. Entonces, en este sentido de que pues, muchas generaciones están utilizando los celulares para sentirse pertenecientes o pertenecidos a algo, es ahí donde me detengo y quiero hablar del sentido de pertenencia y esa palabra de pertenecer, porque puede significarse muchas cosas y puede ser muy complicado para algunos pertenecer. Algo que creo que es muy propio de nosotros es pertenecer a la tierra, aunque algunas veces nos alejamos de ese sentido, ¿no? Pero bueno, vámonos a algo más sencillo, algo que todos podemos entender, y es como ¿de dónde eres o de dónde naciste? Y aquí contigo, Ale, pues yo al menos sé, para darle contexto también a la audiencia, pues Ale es de Estados Unidos, de los nortes de Estados Unidos, y aquellas personas que te conocen, Ale, pues saben de que tú abrazas y te sientes perteneciente de tu nación, que es México. Sí. Cuéntanos por qué te sientes de esa forma tan perteneciente a México, siendo que pasaste varios meses, incluso años, en otro país de niña. Pues bueno, fue como pura casualidad que nací allá. Mi papá se fue para allá con mi familia, nací allá, pero al final de cuentas pues mi familia es mexicana, ¿no? Mi mamá pues en realidad toda su familia viene de Jalisco, y de parte de mi abuelo son de Guanajuato. Okay. De parte de mi papá, mi abuelito viene de Chichimequillas y mi abuelita de Ciudad de México, entonces soy una combinación de todo México.
Y también algo que tiene, sobre todo mi familia que viene de Jalisco, es que también abrazan mucho su cultura. Inclusive tengo una tía que siempre está vestida de vestidos tejidos, o sea, de vestidos bordados, siempre trae su flor, su casa es hermosa porque tiene puras cosas mexicanas, artesanales, llena de plantas, de naturaleza, que también es algo que yo abrazo, no nada más mis raíces, sino que también la parte como natural, porque a mí me encanta estar conectada con la naturaleza, no nada más como que con mi cultura, sino que también con la mera esencia de lo que somos naturaleza. Entonces, pues ahora sí que de ahí también viene, y también desde chiquita, por alguna razón, siempre me incliné muchísimo a toda la parte cultural, entonces, pues aquí ando. Ahí está el sentido de pertenencia de Ale. Exactamente. Y bueno, tú, Cami, pues ya escuchaste esta versión de Ale, que estoy segurísimo que deben de empatar en ciertas cosas, porque tú estás ya en esta urbe, en esta mancha urbana grande, pero realmente tú creciste y estuviste en una infancia muy distinta a la de nosotros, me quiero imaginar. Pero cuéntanos, ¿tú cómo fue tu infancia? ¿Qué fue lo que recuerdas así? ¿Qué es de tu Cami? En todo tiempo de mi vida, recuerdo desde los 3 años, todas mis vivencias, ya que a lo mejor lo diré muy poético, pero es real. Nací entre la piedra, nací prácticamente tapándome con la piel del coyote, y pues el estar en un lugar donde pareciese para una sociedad como precaria, no es otra cosa más que ese inmenso parque de diversiones llamado naturaleza, porque tenemos pues la facilidad. Antes de proseguir, quiero hablar de algo que en una ocasión me lo dijeron a mis 4 años. Me dijeron, tienes que aprender tus derechos. Y entonces mencioné yo, ¿cuáles son mis derechos? Y me dijo el abuelo, uno de los derechos que tenemos es la libertad. El simple hecho de haber nacido en la tierra, eres libre y eres ese derecho a compartir al mundo entero, así estés en donde te encuentres. Prosiguiendo con mi historia mía, gracias a mi abuelita, Jaí José, que me ayudó mucho a hacer pues muchas travesuras, muchas aventuras, ya que el modo indio es prácticamente eso, ¿no? Ser natural, convivir desde jugar con una piedra, desde bañarte en un río, jugando, desde comer con la sonrisa, pues es algo, híjole, es un gran pastel, la alegría, digo yo. Viví en la alegría en mi infancia. Oye, es muy bonito escuchar esto y te agradezco por compartirlo. Te digo, es justamente un poco parecido a lo de Ale, porque así como a Ale le tocó regresar y estar de nuevo aquí en su país, de alguna forma a ti te tocó cambiar y estar en otro tipo de ambiente. Sí, eso también es algo muy interesante en mi vida, hablando en mi familia, ya que vivíamos en la comunidad y un suceso de historia, que por respeto a mi familia no lo comentaré, no me es permitido, tuvimos que mudarnos a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y pues llegamos hablando pues virreitario. Entonces al hablar lengua de nuestro pueblo era muy bonito ahora tener cantidades de maestros en la ciudad para aprender a saber hablar español, decimos lengua prestada, a vestirnos con un pantalón, ya no con un tela de manta, con bordados, porque al final de cuentas es eso, a donde te lleva la vida, tú tienes que saber acomodarte donde la vida te puso, no llegas e impones, sino más bien llegas humilde a recibir los regalos. Eso es muy, muy bueno, porque de alguna forma lo entiendo como una forma de ser flexible y de ahora sí que prepararte a lo que viene, ¿no? Así es. Y que falta de respeto aquí, que ni siquiera di más rasgos de estas aves que vienen aquí a acompañarnos.
Huirraritari, me habías dicho Así que es. es tu lugar de procedencia. Bueno, también de Ale está estudiando diseño y está justamente aquí porque practica y come y hace de todo con el arte, come arte. Y pues en la fotografía, en la pintura, aquí Tucame, entre la naturaleza, las tradiciones, los ancestros. Es por eso que estamos el día de hoy aquí reunidos, pues para hablar de este tema entre personas que están bien metidas aquí en estos hechos. Como han escuchado mis conejillos, el sentido de pertenencia puede ser muy diferente. Es difícil a veces en la adolescencia entenderlo, incluso no solamente en la adolescencia, puede transcurrir los años y uno no se siente identificado. Creo que cada día es más difícil sentirse identificado porque ya hay muchas cosas que obstaculizan este sentido de pertenencia humano, este sentido de pertenencia a la naturaleza, como es la innovación tecnológica, que si bien nos ha ayudado mucho, pero específicamente la inteligencia artificial, que ya crea un cerebro que está programado para solucionar problemas y que está imitando a la forma de ser del ser humano, ¿no? Logrando incluso crear obras de arte en tan solo segundos, cosa que para uno de nosotros nos puede llevar años hacer. Y aquí Ale, pues que ha practicado la pintura, que ha estado incluso realizando una pintura hace poco. Sí. ¿Ya cuánto llevas realizando esta pintura? No, pues ya llevo meses. Sí. Meses, pero en realidad es porque también se me atraviesan muchísimos otros proyectos relacionados con el arte, relacionados con la fotografía. Entonces muchas veces el proceso de hacer una pintura termina siendo más tardado, pero si lo ponemos como en un horario corrido, podría salir una pintura en un mes. Ok, pues es bueno saber los tiempos que puede llevar hacer una pintura, porque para cada uno es diferente. Así. Tomar una fotografía puede llevar un segundo, pero el aprender a tomar una fotografía o tomar una fotografía en un lugar especial puede llevar una vida, casi creo. Y también una fotografía pues depende de lo que quieran fotografiar, ¿no? Porque si se trata de algo artístico, bueno, pues está toda la preparación antes de la fotografía, preparar un set, preparar a las personas, informarte sobre el tema que quieres plantear por medio de la fotografía, porque pues realmente quieres transmitir algo, ¿no? Entonces pues tiene que haber como una lluvia de creatividad antes como para poder llegar a un resultado, pues. Un resultado deseado. Y es que ese es el sentido también de lo que venía hablando de la pertenencia, porque uno como ser humano se va sintiendo que se despoja de esa forma de ser artista. Y bueno, Ale, tú, ¿cómo nos puedes recomendar para que activemos otra vez esa chispa de salir afuera, de tomar una foto, de agarrar un lápiz y empezar a dibujar? Pues yo creo que no nada más en el arte, sino que aplica hasta en un deporte, aplica simplemente el querer aprender algo nuevo, y es justamente eso, salir de tu área de confort sin miedo. Yo sé que siempre todos tenemos miedo de intentar algo nuevo, por ejemplo, no sé, algo que dentro de la fotografía, de lo que últimamente como que me he especializado más es en tomar fotografía y naturaleza. Sí. Y pues bueno, para llevar a cabo eso, pues obviamente empecé a ir a la montaña, pero antes para mí era de que tener miedo, o sea, me daba miedo, hace años me daba miedo las alturas, me daba miedo estar en la montaña, y era algo que me gustaba mucho la naturaleza, entonces también era frustrante no poder hacer lo que yo quería solamente por el miedo. Entonces también ahí empecé como que a aprender muchísimo sobre cómo salir del área de confort, porque solamente así te descubres a ti y descubres lo que hay más allá después de esa barrera, vaya. Porque al momento en el que tú intentes algo nuevo, te estás conociendo a ti mismo, conoces si te gusta o no te gusta. Entonces, y aparte estás conociendo más allá de ti. Entonces, el hecho de estar moviéndome en diferentes lugares realmente ha sido un ejercicio de autoconocimiento, e inclusive yo siento que de meditación, de
bueno, más de meditación, más de introspección, más bien es la palabra, porque sí, también por medio del arte, pues descubres mucho de lo que tienes dentro, de tus talentos que tienes ocultos, o dejando a un lado los talentos, pues las emociones que tienes dentro. Así es. De lo que eres capaz de llegar a ser, solamente lo descubres una vez que empiezas a hacer las cosas. Entonces, pues yo creo que eso entra como que en cualquier tema, no nada más en lo artístico, sino que también en lo deportivo. Si te quieres adentrar en tu espiritualidad, pues qué manera más bonita de hacer lo que es descubrir las diferentes maneras en las que puedes conectar contigo mismo, ya sea por la naturaleza, ya sea por la iglesia, ya sea por mil y una maneras, siempre y cuando tienes, o sea, la verdadera razón que tienes que tener o es simplemente conocerte a ti, probar cosas nuevas sin miedo. Ok. Y también yo creo que teniendo una mente muy abierta. Sí. Un poco sobre el tema, hablando del miedo, yo recuerdo mis primeros días en la ciudad, quiero compartirles esto a todos. Poco miro a los ojos, por eso mi mirada baja, así lo han enseñado los abuelos. Pero a mis 9 años, yo a la fecha todavía admiro y sorprendo mucho mi ser con los puentes. Cuando yo conocí por primera vez un puente en la ciudad, me dio tanto miedo primeramente saber que iba subiendo escalera y luego iba a quedar suspendido en el aire, y yo miraba carros, miraba gente, y yo decía, soy un ave, estoy volando, pero a la vez me daba miedo porque decía, ¿qué tipo de ave me he convertido? Porque era la ciudad, ¿no? También en el lenguaje, quiero recordar y mencionar a mi maestra en esos entonces de 6 años, que me empezó a ayudar a aprender el lengua español, a hablarlo, y gracias a ella descubrí, como dice Axin, a ver esas virtudes que existían en mí sobre la facilidad de la palabra. Aprendí español, y luego después aprendí náhuatl, después aprendí rarámuri, y así me fui. Me incliné mucho por las lenguas nativas, claro está, ya que pues hablo una de ellas, y como mi mente me decía, es que eres un monstruo de conocimiento. ¿Dónde estaba eso? Porque yo no lo conocía antes. Y pues bueno, me fui a la Ciudad de México y allí aprendí pues infinidad de actividades que este parque, que le llamo yo la tierra, este lugar de travesuras, es bondadoso. ¿Por qué? Lejos de un edificio, lejos de un carro, lejos de un pavimento, es la madre tierra. Y lo único que sufrió fue ese cambio, porque el ser humano también cambió. El ser humano también ocupó esta evolución. Y fue así entonces como yo dije, qué bonito es ser sangre indio, y también qué bonito es llegar a un lugar y decir, me da un café con canela, chocolate y 2 cucharadas de azúcar. Comprendo mucho eso. Fui una persona con muchos miedos hasta mis 18 años. Me gusta mucho la narrativa, he escrito 3 libros, uno en lengua wixárika, 2 español. Y mi miedo era eso, no soy bueno en la expresión, no soy bueno en la ortografía, guío mi corazón a las letras, y entonces mi miedo era eso, la aceptación. Pero el segundo libro, Don Miguel Porrúa, en la Ciudad de México, dijo, esto es una obra de arte, muchacho. Y yo dentro de mí dije, ¿qué libro estará viendo? Era el mío en sus manos. Entonces, familia, el miedo creo que es algo que no existe, lo hemos intentado nosotros hacer que exista. Si tú te liberas de ello, vas a saber el gran monstruo que eres de cultura, creatividad, diseños. Eres naturaleza, y la naturaleza es perfección, eres perfecto. Ay, qué maravilla escuchar a tu Carmen. Y es que iba con esta pregunta que le has respondido así
como por arte de magia, hasta me leí en la mente, que era ¿cómo te gustaría trascender? Y creo que pues puedo saber de que es mucho por la lectura, por Sí. el trascender a través de la literatura, pero ¿de qué otras formas te gustaría trascender tu camino? Tengo 25 años en mi vida dedicándome a un sueño y visión. Mi abuela decía la gran manada, la humanidad. Y de la manera como me gustaría trascender es poder a la humanidad entera enseñarles cómo poder ser libres del espíritu. Espíritu es algo, es como tener tu mejor balón de fútbol, como tener tu mejor chaqueta, como tener tus mejores zapatos. Es simplemente el hecho de tener lo mejor de la vida, el amor. Así quiero trascender al humano. Si la palabra sería correcta, amor, quisiera trascender eso, el amor hacia la humanidad entera. Me parece muy padre tu forma de visualizar esta forma de trascender, muy diferente a la de muchas personas. Por ejemplo, tú, Ale, que has practicado el arte, me imagino que vas a trascender a través de tu arte, pero como tú, como persona, ¿a ti cómo te gustaría trascender? Pues definitivamente ayudando a las personas. O sea, de hecho, la mayor parte de mi tiempo siempre estoy pensando en proyectos donde yo pueda realmente apoyar a una causa. Y bueno, durante el camino me he dado cuenta que puedo ayudar a la gente por medio de lo que me gusta. Por ejemplo, por medio del arte, bueno, pues con proyectos que sean con cultura y que tengan un impacto social, ¿no? Que es básicamente lo que yo hago aquí en la universidad, lo que yo... Me encanta estar haciendo eso, entonces es básicamente ayudar a la gente, más que por medio de una pintura propia, sino que bueno, si le puedo enseñar a un niño a pintar, creo que ya para mí yo me doy por servida, porque ese niño va a recordar que le enseñaste, a lo mejor no se acuerda de tu cara, a lo mejor no se acuerda de tu nombre, no pasa nada, pero lo importante es que el niño empezó con una herramienta que le va a ayudar para también, justamente retomando el tema, se está conociendo el mismo, va a saber si le gustó o no le gustó, sí. Va a encontrar su propio estilo y a lo mejor ese niño termina siendo un artista, o sea, maravilloso, ¿no? O le das la oportunidad a una persona de tener un espacio bonito por medio de, no sé, un mural, y de verdad que tiene un impacto impresionante, porque, por ejemplo, si nos vamos, ahora que tiene un proyecto también de un centro psiquiátrico que se va a pintar, de niños, pues digo, son principios básicos como de dignidad humana, donde las personas merecen un espacio bonito, donde puedan disfrutarlo, les pueda gustar, entonces pues a esos niños les va a gustar ver su animal favorito, ¿no? Por ejemplo, en una pintura. Eso les va a ayudar muchísimo. Entonces, como que eso es la manera en la que me gustaría trascender, más que en una pintura. O por ejemplo también, bueno sí, también me gustaría, por ejemplo, me gustaría mucho que por medio de la fotografía mostrar la diversidad natural que hay en el mundo, porque pues creo que estaría muy padre que todos entendiéramos que la naturaleza en esencia es la diversidad y en esencia es como en la naturaleza no te juzga, la naturaleza no te va a tratar mal, literalmente no te va a tratar mal, de hecho al contrario, te brinda, o sea, te da y da demasiado, o sea, estamos aquí gracias a la naturaleza, somos naturaleza, entonces no hay cosa más bonita que su misma diversidad, entonces tenemos que entender que también esa misma diversidad somos nosotros, entonces ¿por qué entre nosotros atacarnos cuando en la naturaleza pues no se ataca una piedra si es de otro color, si una planta creció más que otra, si un árbol tiene más hojas que otros, si uno tiene más frutos, no se van a atacar, entonces pues yo creo que es como que el mensaje que me gustaría transmitir si yo llegara a poder escribir un libro o por medio de una pintura o por medio de la fotografía, sobre todo que es en lo que me he enfocado mucho, como que al mostrar la diversidad natural que hay en un mismo lugar, o sea, en un mismo lugar no te tienes que ir tan lejos para mostrar lo rica que es la naturaleza, lo rico que es este mundo. Entonces, pues, yo creo que es eso. Una de las cosas que ha sufrido mucho la naturaleza y le pusieron un nombre, enfermedad.
esa enfermedad para mí viene siendo esa división del mismo humano al propio humano. Creo que si el humano se unificara, no importando color, no importando idioma, no importando quién seas, simplemente unificar y poder caminar como camina la hormiga en el árbol, y que el árbol no le molesta que le quiten las hojas necesarias que él ocupa para seguir creciendo. Es como decir, el enfermo no existe, el enfermo tú lo has hecho que exista. Y es cierto que si dejamos a un lado todos esos juicios malos, si dejamos a un lado la mente y solo nos abrazamos para poder identificar el gran tarea que tenemos en la vida, que es bien sencilla, solo vivir. Ustedes han compartido muchas cosas que han unificado esta plática de manera muy fluida, muy padre, porque hablaron mucho de la captura de momentos, ¿no? La captura de momentos en la letra, en la fotografía, en la pintura, y el miedo que puede surgir al capturarlos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el miedo de abrir la sesión y compartir y lanzarlo al público, pues obviamente va a haber palabras y cosas y términos que no pueda pronunciar, entender o decir muy bien, pero aquí estamos, ¿no? Haciendo la lucha. Va a haber trazos que no te van a gustar, pero se pueden corregir y hacer algo magnífico. Y va a haber cosas que uno no entiende, como transmitirlo en un libro, pero ahí se está haciendo la lucha. Efectivamente. Pues yo pienso que, ya pasando a este otro tema, el que uno capture momentos hace que la esencia de la persona se quede en esa fotografía, en ese libro, en esa versión física. Y de esa manera, al uno trascender y irse a otro lugar, pasar de esta vida, se queda esa esencia de esa persona, y en ese momento en el que la otra persona de otra generación del futuro te lee o te ve en fotografías o ve el arte o lo que tú estabas haciendo en aquel entonces, pues ya existes en esa realidad, ¿no? Aunque tu cuerpo ya no esté. ¿Ustedes qué piensan al respecto de el existir a través de una fotografía o de una pintura? Sí, considero que es esa parte del compartir. El mundo tiene como 4 engranes, les hemos llamado elementos. Esos elementos no nos rigen, esos elementos nos ayudan a trascender, dejar historia, dejar la huella. ¿Cómo lo puedes dejar? ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer intuitivo o lo puedes hacer con mucho pensamiento. Ambos son correctos. ¿Qué es lo que tienes que hacer bien? La forma como lo vas a transmitir. Porque si tú hablas de la guerra, entonces vas a transmitir miedos. Si tú hablas de la paz, vas a transmitir la duda. Pero si tú nomás dices, vamos a vivir, estos dos ya no existen. Solamente existe el que me llevó, el que me guió. Y pienso yo que todo ser humano es libro, y todo ser humano es pintura, y todo ser humano es fotografía. Todo ser humano es ese portal al mundo no visible, que puede llamarse tal vez esencia, tal vez presencia, aquel que no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque estamos tan enfocados en solo obtener, obtener. Pero ¿qué pasa cuando te llenas de tanto que a veces mejor ni ocupas? Entonces allí es donde la esencia la buscas, te causas hacia una búsqueda, y esa búsqueda tiene que ser prácticamente la de 99 años. Hablo yo de mi cuestión. Yo dije, la espiritualidad no es para mí, no sé, costumbre,
estoy un poco raro en este mundo, yo no sé qué hago haciendo una danza, yo no sé qué hago haciendo cosas, y me quise meter a la sociedad, y dije yo, pero en la sociedad, ¿qué voy a hacer? Trailero, vendedor de papas, no sé, dije, no, ok, voy a ser alguien con una historia, quiero hacer historia. Y entonces me incliné un tiempo hacia el mundo político, porque yo veía muchas cosas un poco desanimadas, desequilibradas, porque decían, es que yo soy el mandatario fulano y hago por mi pueblo, pero yo veía el pueblo que estaba todo jodido. Y entonces yo dije, bueno, yo no quiero ser mandatario, pero tampoco quiero ser un pueblo jodido. Y empecé a buscar palabra como activismo, se dice. Empecé a hacer activismo con la gente en la Ciudad de México, en la Alameda me ponía y pues clases de náhuatl gratis, clases de artesanía gratis, clases de hacer tu ropa gratis, clases de bailar, yo no sé bailar, y lo hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque me daba cuenta que toda la sociedad se la pasaba quejándose de lo mal que vivían. Y yo sentado en una banca decía, ay, sí es cierto, vivo bien mal, pero después decía, no estoy viviendo mal, tengo una torta en mi mano, estoy en una banca sentado, soy libre, vivo en un país tan rico y hermoso, ¿por qué puedo decir yo que estoy viviendo mal? Pienso que la manera como transmites es la forma como puedes hacer o puedes que nadie entienda y no exista. Entonces pienso yo que lo más sano es busca hacer historia, porque si eres historia dejas esencia. Si no eres historia, si no buscas ser historia, entonces solamente vas a ser un niño caprichoso, quejoso en la vida. Sí. Mi papá suele decir, llega a ser ceniza, no polvo. Así es. Porque el polvo siempre es nada, en la ceniza hubo algo ahí. Así es, efectivamente. Es muy grato escucharlos a ambos. Creo que tenemos muchas cosas que hablar y para poder darle un cierre a una pausa musical, vamos a entrar en una pregunta que me surgió a mí y le puede surgir a algunos audioescuchas del episodio pasado. Para que entiendan, el episodio pasado hablamos de la alta montaña con un montañista, un amigo mío, que se llama Gabriel, y en este episodio estábamos hablando, al final del episodio, de un encuentro espiritual, pudiera decirse, y algunas personas no lo logran entender, pero es como un desconecte cuando estás en las cumbres de lo más alto y pareciese que te puedes ver en una tercera persona y pareciese que puedes tener miedo pero no hay miedo. Entonces tú, Kame, tú que tienes experiencia a lo mejor en esta parte ancestral, porque mucho se dice que en las cimas de las montañas más altas son los ancestros, son los dioses, son los grandes. ¿Tú cómo puedes explicar desde tu punto de vista este suceso que a muchos nos pasa en las montañas? Hay una palabra que, ¿cómo es la coincidir en el pensamiento? Hace 7 días en mi vida me preguntaba, ¿qué pasa con las personas? ¿Por qué tanto dudan de lo que tienen, de lo que son, su existencia? Y entonces me surgieron unas palabras y las quiero compartir. Para poder vivir hay que morir. Tienes que llegar a ese punto donde puedes estar tan desesperado, tan lleno de miedo, que de repente se quebra esa piedra, esa nuez, y entonces quedas vacío y ya no hay nada que importe. Al modo ancestral, si tú no te arriesgas a poder sentir tu espíritu primero, antes que otros,
vas a estar todo el tiempo solo como un humo, como el que levanta el aire del polvo. Solamente vas a ser ese instante. Pero si tú llegas a la montaña y solamente dices, vengo a escucharme, vengo a estar conmigo mismo, en ese momento la esencia del lugar va a cambiar y todo lo que se encuentra a su alrededor con vida vas a ser tú. No tengas miedo de ser tú. Eso es lo que yo puedo transmitir. Muchas gracias, Tukame. Pues ahora sí, entrando en una breve pausa musical de recomendación de Atzin. Vamos a entrar a esta una musical y volvemos enseguida. Volvemos de este breve pausa musical que nos ha recomendado Ale y traemos una pregunta para ustedes que nos están escuchando y una pregunta para ustedes dos. En sí, la naturaleza es muy variante, puede haber muchas cosas que nos atraen, pero hay particulares cosas que nos identifican, como son los ríos, la tierra, los árboles, aquellos pequeños hongos que crecen en la tierra y que proveen vida y que conectan todos los árboles. Quizá alguno de ustedes que nos está escuchando o alguno de ustedes dos se siente identificado con esto, o se siente más identificado con el paso de viento entre los valles, entre las montañas, entre las cumbres, o son un poco más extremistas y se sienten identificados con el calor del volcán, con esas llamas que salen a grandes velocidades. Pues estamos hablando de los elementos, ¿no? Tukame, Ale, ¿en qué creen que ustedes se identifican más como un elemento de la tierra o qué es lo que más les llama? Yo creo que personalmente con el agua, porque no es casualidad, pero también mi nombre, Atzin, por lo que tengo entendido, significa como gotita de agua o agüita. Entonces, pues no sé, pero desde pequeña, antes de que yo supiera el significado inclusive de mi nombre, mi mamá me solía como que relajar con el agua. Cuando yo estaba muy enojada o así, mi mamá estaba regando el jardín, o sea, mi mamá siempre cuidando su jardín tan bonito. Y dice, que a ver, ven, y ya yo iba, agarro la manguera y toca un poco del agua. Y eso me relajaba mucho, entonces pues siento que desde pequeña como que el agua ha sido algo como que me relaja. O sea, yo escucho agua y es como, me relajo. La lluvia, me gusta la lluvia. Me gustan los lugares que suelen ser un poco más húmedos. Ahorita nos encontramos en un lugar que es desierto, estamos en Saltillo, Coahuila. Sin embargo, también tiene su encanto, también me encanta el desierto, ¿verdad? Pero yo creo que sí, definitivamente el agua, y aparte siento que el agua es de las principales cosas que dan vida. Okay. Pues yo, en lo personal, me encanta mucho viento. El viento es algo muy maravilloso. Tukame significa trueno, centella, rayo. Y hay algo que me fascina cuando hace viento acá en Saltillo, es esa fuerza que tiene. Y esa fuerza que tiene es transformadora. Algo tan simple y sencillo, tú tienes bien arreglado el patio de tu hogar y llega el viento y hace una gran magia, una gran obra de arte. Sí. Entonces, creo que el viento es eso, es el que nos ayuda a salirnos de ese momento en el que estamos, por muy iracundo, por muy triste, por muy desolante, por muy lleno de alegría. Entonces llega el viento y te dice, ya, párale, ahora sigue caminando, sigue andando, no te quedes en un solo lugar, avanza, 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 muévete, muévete. Son 4 puntos cardinales, son arriba, abajo,
muévete, no estás solo en un solo lugar, la gran danza de la vida, ¿verdad? Sí, fíjate, yo también me identifico muchísimo con el viento. Creo que hay ciertas cosas que me ha pasado a mí en lo largo de la vida, en los cuales yo creo que me he identificado con este viento. Okay. Son situaciones en las cuales escucho realmente el rugir entre las paredes, entre las montañas, el paso del viento, incluso entre los aires acondicionados, y ahí es donde sé que hay un cambio que está sucediendo drásticamente en mi vida. Entonces creo que el viento es mucho de mí. Y bueno, pues aquellos que nos están escuchando, por favor díganos qué elementos les hace clic con ustedes. Y pues bueno, aquí entraremos en un tema donde les decía, vamos a traer a las voces ancestrales. Muchos dicen, muchos científicos, personas, actores importantes de la sociedad, dicen de que ya estamos en una época distinta. Como saben, pues siempre hemos estado como en la época contemporánea, que tiene desde 1789, pero ahorita con estos cambios de la tecnología, la inteligencia artificial, la vida extraterrestre y todo esto, llega algo que pues ya nos hace considerarnos a lo mejor que estamos en otra etapa, en otra edad, pero hay cosas que se quedan, ¿no? Como la literatura, la fotografía, habíamos hablado, la pintura o las historias, en este caso las tradiciones. Tucame, hay un término que se le dice los guardianes de los cuatro vientos, y aquí la audiencia, poca gente creo que puede entender de qué trata esto, pero muchos de los que nos van a escuchar quisiéramos saber de qué trata este término, los guardianes de los cuatro vientos. Okay. A la forma como en una ocasión me lo compartieron y como lo he estado tratando de compartir también yo, podría hablar de esta manera. Mencioné hace rato, mis palabras eran los 4 puntos cardinales. Cada punto cardinal viene siendo un viento: el viento del norte, el viento del sur, el viento del este, el viento del poniente. Ese viento lleva un representante en el modo cultura lakota. Voy a hablar de la cultura lakota, ya que 25 años de mi vida he estado muy apegado a ello, y sería una mentira hablar algo que no tenga yo que decir. En cultura lakota, en el poniente tienen al oso como un guardián, pero más que un guardián es como un guía, porque ese oso representa la medicina de tu espíritu, de tu alma. Ese oso viene siendo la medicina, viene siendo como el parteaguas de tu adolescencia a tu momento. Primer adolescencia es como ser productivo, generar, y cuando llegas a ser adulto, que ya tienes como más concreto tu momento de vivir, entonces ya empiezas a poner en práctica todo eso que en su momento ideaste, generaste. Entonces el oso se convierte en esa medicina, en esa sensatez del poder guiar, ¿sí? En el mundo espíritu le hablamos, le rezamos al oso para decirle: ayúdame a estar bien, a sanar, a quitar todo aquello que me pudiese generar un momento lento de mi vida, a ser más fluido, más concreto, más real en todo lo que hago, tanto expresivo, tanto físico, ¿verdad? Y luego podemos hablar del águila. El águila se mantiene en el este,
Muchas personas hoy en día hablan de que es como la representación del renacer, pero realmente águila representa como esa parte sabia tuya, de tu virtud, del ser alguien tan especial, del hecho de ser vida, de ser creación, que puedes generar creación para toda la creación. Entonces, el águila, como guardián del viento del este, representa eso. Es como darte el reconocimiento a tu virtud de poder ser tú, ese momento del generar vidas. El coyote está en el sur. El sur representa el lugar del alma, del espíritu, y el coyote es un guardián, como el guardián que tenemos en casa, ese perrito que ladra cuando toca a alguien la puerta. Es igual, el coyote es alguien que cuida, resguarda el espíritu, el alma, de toda la vida, no exclusivo tuyo, de toda la vida. Y por último hablamos del búfalo. El búfalo representa esa parte donde ya trabajaste esos momentos del otorgamiento, del sentimientos, del ser alguien concreto. Ahora el búfalo, que es en el norte, representa el momento donde todo está en paz y tranquilo, donde ya no ocupas esforzarte, donde ya no es necesario llegar a más, sino solamente estar ahí para quien ocupe de tu conocer, para ayudar a guiar su camino. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que algo que puedo transmitir a través de este programa con su ayuda es siempre el conservar la naturaleza, cuidar de ella, porque ella nos da todo, entonces hay que darle siempre algo a cambio. Hemos llegado a esta sección que estaba esperando con ansias, pues se viene una sorpresa aquí para los locales de Saltillo, en la cual estaremos presenciando un festival, pero esto se lo dejaré a las personas que están organizando esto, y de forma que también ustedes se puedan dar la vuelta, entender de qué va todo esto y que puedan tener esta charla, incluso ya en algo más personal, ¿no? ¿De qué va este festival, Ale? Tucame, cuéntanos de qué trata. Pues es un festival de arte y cultura nativa donde tendremos pues de todos lados. La idea es, pues como Tucame alguna vez nos mencionó cuando estábamos recién organizando el festival, porque ahora sí que la mente maestra ha sido Tucame. Yo así lo considero, ¿no? Y bueno, nos decía que unir corazones es básicamente como el propósito principal del festival. Unir corazones, unir mentes y todo con justamente, bueno, unir corazones sí, pero también que como que conozcamos la diversidad que hay en nuestro país y en el mundo. No nada más es en el país, es en el mundo. Entonces, ahorita pues vamos a hacer un festival, justamente como mencioné, de arte y cultura nativa. Es muy importante la parte de cultura nativa. Entonces, su nombre es Chicuri, que es una palabra de origen piraica. Y pues sí, justamente representa una enredadera donde pues se va a hacer una enredadera de corazones, de personas, donde van a compartir espacio, van a compartir sus diferentes ideologías. Va a haber una parte donde las personas van a poder hablar sobre sus ideologías, sobre su cosmogonía, su palabra viva básicamente. Otra donde va a haber exposición de arte, justamente porque es un arte la artesanía, entonces y es cultura, tiene un significado detrás de eso. Entonces también la idea es también concientizar sobre el significado que hay detrás de una pulsera, un collar, porque al final de cuentas todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. Entonces no nada más es porque se ve bonito me lo pongo, no, en realidad tiene un trasfondo que es lo que queremos transmitir por medio del festival. También van a haber representaciones donde pues cada representación pues
tienen un diferente significado, una diferente razón de ser. Yo, de los pocos que sé, ahora sí que Tucami es el que más conocimiento tiene en esto, pero por ejemplo yo sé que muchas danzas representan, no sé, por ejemplo la danza del venado es justamente la cacería, bueno, es como, sí, es una representación básicamente, exacto, del sustento. Alguna vez también supe de algunos bailes, eso se hacen un poquito más coloniales, pero por ejemplo el de iguana, de guerrero, que pues básicamente representa el apareamiento entre los animales. También en Oaxaca, una danza que se llama la de la tortuga, también se trata de ese proceso natural del apareamiento entre las tortugas, etc. Entonces, pues sí, es algo muy bonito que queremos transmitir en el festival. Yo solo quiero agregar a las palabras de Ale, familia, todos somos naturales, hemos aprendido a ponernos etiquetas, a unos nos dicen indios, a otros les dicen citadinos, pero en el modo vida todos somos naturales y esa es la intención de este festival. La intención es de que volvamos a hacer esa naturalidad propia, de volver a ser únicos, uno solamente, un solo humano, un solo dos patas, la gran manada. Entonces, pues cordialmente invitados a todos y pues verán grandes artistas, tanto personas que ya habitamos la ciudad y que no abandonamos nuestras tradiciones, como las personas que aún todavía siguen en el modo 100% natural, que todavía consumen la vida en el costumbre, en la tradición. Excelente. Ahora díganme, fechas tentativas, porque siempre sabemos que hay cambios, pero alguna fecha que podamos esperar para este festival, que se acerque, para estar ahí al pendiente. Mes de septiembre, el día 22, es la fecha tentativa, y si no, sería en el mes de septiembre, justamente porque, digo, el mes de septiembre es muy especial, porque bueno, también es mes patrio. Okay. También por esos días es el Día de la Paz, creo yo, entonces pues queda perfecto porque pues bueno, es la paz entre comunidades, es la paz entre seres humanos, que es en realidad la palabra, somos la raza humana. Entonces, pues sí, esa es la fecha. Muy bien. Tucami, algunas de las torres de estas personas representativas que lleguen a asistir, tenemos entendido que puede ser, como saben, muchos cambios, pero ahí para darles un poquillo de información. Vienen tzotziles, chapas, vienen personas zapotecos, mixtecos, Oaxaca, viene gente muy, muy interesante. Una de las naciones que muy poco en nuestra nación, en nuestra república, sabemos de ellos porque son muy herméticos. Tenec, la nación Tenec de San Luis Potosí, vienen también, vienen Pirraritaris, Abuela Vicenta, Abuelo Miguel, grandes maracames de la nación. También tenemos gente que viene de las naciones de Dakota del Sur, Joca, un gran abuelo, un gran sabio que va a ser bien bonito tenerlo acá. Por recordar, viene también un gran abuelo de bordado y de diseños. Esto se los adelanto para que se animen. Viene con toda la intención de enseñarnos a teñir nuestros hilos al modo natural y ofrecernos los bordados básicos que ellos utilizan. Y pues bueno, pues aquí nosotros también presentes. Sí, excelente. Va a haber comida, va a haber baile, va a haber ambiente, ¿verdad? Música. Va a haber gente con muchas ganas de compartir. Es lo más importante. Es lo más importante, como en este programa que nos gusta compartir. Y bueno, pues mis animalillos espirituales, pues qué les digo, se nos llegó el tiempo. Ahí hay muchos temas que podemos empezar a reflexionar el día de hoy. Nuevamente, Ale, Tucami, gracias por el día de hoy, por su tiempo, por compartir el espacio. Sin antes irnos, pues me gustaría que la comunidad del Conejo, pues cómo los pudiera encontrar, a lo mejor en redes, a lo mejor
festival, ¿cómo estaría tentativo buscarlo? El festival, pues bueno, hay una página en Facebook, sin embargo todavía no la tenemos abierta al público porque estamos terminando de hacer los últimos ajustes. Más tardar, yo creo que en 2 semanas queda ya listo para empezar a promocionar oficialmente por esa página. Pero por mientras también pueden seguir las páginas de la Universidad La Salle, ahí también se van a estar haciendo las publicaciones. Y pues de mi parte, pues mi cuenta personal es aleatsim.a o mi otra cuenta, que es más mi cuenta de fotografía, arte, se llama Sol de Agüita. Sol de Agüita. Excelente. ¿Tu cambio? Pues yo de mi parte al modo indio, con señales de humo. No tengo Facebook, pero mi intención y mi propósito es invitarlos desde mi corazón y hacer llegar este medio por este gran momento aquí con Roger y con Ale, decirles a todos los que nos van a ver, porque sé que es el mundo entero que nos va a mirar este momento que estamos aquí juntos, decirles vengan de Ucrania, vengan de Chiapas, vengan de Estados Unidos, vengan de Rusia, vengan debajo del mar, vengan a este gran momento. Soy persona de confianza, soy persona de confiar, entonces confío en ustedes que aquí estarán. Excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes, a ustedes también por el tiempo nuevamente. Gracias por llegar hasta este punto y recuerden que todos somos tierra, todos somos naturaleza. Está escuchando Tierra Adentro en el Conejo Parlante. Gracias. Unas últimas palabras. Quisiera decirles esto. Me dijeron una vez la palabra progreso y yo he caminado mucho con la palabra progreso y me puse a pensar qué es progreso. Para muchos el progreso es llegar y modificar la tierra para edificar un edificio grande donde haya grandes lujos, pero para otros puede ser algo triste, simplemente para los animalitos, ¿verdad? Progreso es esto que estamos haciendo, unificando pensamientos, unificando corazones. Esto sí es verdadero progreso. Muchas gracias, ¿alguien algunas palabras? No, pues también gracias por la invitación y pues también recuerden que nuestra esencia, pues como ya dije anteriormente y como hemos estado diciendo, pues somos naturaleza, ¿no? Entonces no hay razón para sentirnos superiores o inclusive inferiores que ella, porque somos parte somos uno mismo, venimos de lo mismo, somos semillitas que después se germinan, crecemos en arbolitos y después envejecemos y somos un gran árbol lleno de conocimientos. Entonces pues no hay que sentirnos más que algo que nos brinda tanto. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y espero que estén pasando una excelente tarde, una excelente noche, un excelente día. Esto fue el Conejo Parlante en Tierra Adentro. Gracias.